Santiago de Compostela, septiembre de 2013. En la capital gallega, envuelta en esa bruma húmeda y medieval que disimula los secretos, residía una de las familias más visibles y aparentemente más exitosas de la alta sociedad compostelana, los Basterra Porto. Su vida era una fotografía perfecta, enmarcada en la respetabilidad y el bienestar económico. El patriarca, Alfonso Basterra Camporro, un periodista vasco de verbo afilado y apariencia intelectual, había renunciado a la primera línea mediática para dedicarse a la crítica y la traducción, disfrutando de un retiro dorado en el piso familiar de la céntrica calle República del Salvador. A su lado, Rosario Porto Ortega, o Charo como era conocida en su círculo, era la personificación del abolengo. Hija única de una estirpe de juristas y cónsules, era abogada de profesión y una mujer elegante, sofisticada, que había heredado un patrimonio considerable, incluida la mansión familiar en Teo a las afueras de Santiago, un enclave de tradición y privacidad. Juntos formaban una pareja estable, aunque quizá demasiado convencional, cimentada en las costumbres y las expectativas de su clase. El corazón de este microcosmos era su hija, Asunta Yongfang, una niña adoptada en China en 2001 cuando apenas tenía 9 meses. Asunta no era solo la niña de sus ojos, era el centro de su universo. La educación que recibía era estricta y ambiciosa, clases de piano, violín, francés, inglés, ballet. Una prodigio precoz, el orgullo de sus padres, que a sus 12 años destacaba por su inteligencia, su madurez y su talento artístico. La imagen pública era inmaculada. Una familia feliz que había sabido conjugar el éxito profesional con la dedicación paternal absoluta. Sin embargo, las grietas en esta fachada se habían hecho visibles hacía meses. A principios de 2013, la pareja se había separado. Una ruptura que, aunque intentaron llevar con discreción, no pasó inadvertida en el pequeño círculo de Santiago. Rosario, que había iniciado una relación con otro hombre, y Alfonso, que se había mudado a otro piso en la misma calle, mantuvieron una relación extraña y simbiótica tras la separación. Sus vidas no se desligaron, sino que se reestructuraron alrededor de la hija. Compartían comidas, paseos y un intenso intercambio telefónico, manteniendo una cercanía que desconcertaba a quienes los conocían. Rosario y su nueva pareja rompieron pronto, y la abogada regresó a la esfera de Alfonso, un regreso físico que no supuso una reconciliación de pareja, sino la vuelta a un ecosistema de dependencia mutua. En este ambiente de estabilidad precaria, la salud de Asunta había empezado a deteriorarse en el verano de 2013. A finales de junio, Asunta sufrió un episodio de mareos y náuseas que fue achacado a una supuesta alergia o una gastroenteritis. Días después, el 5 de julio, mientras estaba en casa de su padre, la niña sufrió un desmayo y tuvo dificultades para respirar, un suceso que llevó a Alfonso a afirmar que una persona desconocida había intentado estrangularla en la calle. Estos incidentes, a los que los padres no dieron mayor importancia médica en aquel momento, serían más tarde catalogados como los primeros síntomas de un envenenamiento paulatino. El 21 de septiembre de 2013, un sábado por la tarde, este mundo de apariencias se derrumbó de la forma más abrupta y dramática. La cronología de aquel día, según los testimonios iniciales de los padres, era simple. Alfonso Basterra afirmó haber pasado la mañana con Asunta. Comieron juntos en su piso y, según su versión, Asunta se quedó estudiando por la tarde hasta las 6 de la tarde. Él se despidió de ella y se quedó en casa. Rosario Porto, por su parte, dijo haber recogido a su hija sobre las 6 de la tarde para llevarla a la casa de campo familiar en Teo, donde Asunta supuestamente pasaría la tarde estudiando, regresando a Santiago más tarde. Rosario declaró que había dejado a Asunta en la casa de Teo, se había dado cuenta de que no llevaba consigo su bolso, había vuelto a Santiago para buscarlo, y luego regresó a Teo, encontrando la puerta abierta y a la niña desaparecida. A las 10:30, noche horas, Rosario y Alfonso se presentaron juntos en la Comisaría de Policía Nacional de Santiago para denunciar la desaparición.
Su actitud ante los agentes fue desde el principio extraña. No había histeria, ni desesperación, sino una frialdad y una serenidad que desconcertaron a los policías habituados al dolor urgente de la pérdida. Alfonso se mostraba hiperracional, detallista en las descripciones, Rosario más distante, intentando dibujar un retrato de su hija que pudiera justificar una fuga voluntaria. La maquinaria de búsqueda se activó inmediatamente, aunque las primeras horas cruciales se perdieron en la narrativa de la posible huida. Sin embargo, el destino ya había dictado sentencia. A la 1:15 de la madrugada del 22 de septiembre, dos hombres que regresaban a casa en una zona boscosa y apartada del municipio de Teo, cerca de la pista forestal de Cacheiras, hicieron un descubrimiento macabro. Entre la maleza, junto a un camino solitario, se encontraba el cuerpo sin vida de una niña. El cadáver estaba inmóvil, sin signos visibles de violencia que pudieran justificar la muerte, pero la escena hablaba de un abandono furtivo, de alguien que había querido deshacerse del cuerpo en la oscuridad. El cadáver era el de Asunta Basterra. La noticia del hallazgo dinamitó la investigación. Lo que había comenzado como un expediente de desaparición, se convirtió instantáneamente en un caso de homicidio o asesinato. La Guardia Civil, la policía responsable de investigar crímenes en zonas rurales, tomó las riendas del caso, y el foco de la investigación se centró de inmediato en el entorno más íntimo de la víctima, los padres. El regreso de la pareja a la comisaría para identificar el cuerpo se produjo bajo la atenta mirada de los investigadores. La reacción de Rosario, al ser informada de la trágica noticia, fue una crisis de llanto que a algunos les pareció genuina y a otros excesiva y teatral. La de Alfonso, la misma, fría, analítica, como si estuviera analizando la situación como un observador externo. La primera grieta en su coartada no tardó en aparecer. Rosario, al ser entrevistada por los agentes de la Guardia Civil, cayó en una contradicción crucial sobre el movimiento de su coche aquel día. Inicialmente, había negado haber ido a Teo antes de las 7 horas. Sin embargo, los investigadores tenían en su poder las grabaciones de una cámara de seguridad de una gasolinera que mostraban su Mercedes, con Asunta en el asiento del copiloto, a las 6:18 horas, en dirección a la casa de campo. Al ser confrontada con la imagen, Rosario cambió su versión. Admitió haber estado en el coche con Asunta, pero alegó que la había dejado en Santiago a mitad de camino, y que luego había continuado sola a Teo. Luego, en un tercer intento de explicación, cambió la hora de su regreso de Teo a Santiago. Cada nueva versión era un intento desesperado de cuadrar un relato que se desmoronaba ante la objetividad de las grabaciones de seguridad. La contradicción de Rosario no solo destruyó su coartada, ofreció a los investigadores la primera certeza: los padres estaban mintiendo sobre los movimientos de Asunta en las horas clave previas a su muerte. Si la madre se esforzaba tanto en negar que había llevado a la niña a Teo a esa hora, era porque el lugar de la casa de campo y ese intervalo de tiempo eran fundamentales para el crimen. En solo 24 horas, la imagen perfecta de la familia de élite se había convertido en la de una familia bajo la máxima sospecha. Los padres, que debían ser las víctimas de una tragedia inexplicable, se perfilaban como los principales y únicos autores de la muerte de su hija. La detención de Rosario Porto, el 24 de septiembre, solo 3 días después de la desaparición, y la posterior detención de Alfonso Basterra, días después, bajo la acusación de homicidio, confirmó el giro más oscuro y trágico de la investigación. La sociedad gallega y el resto de España no podían creer que detrás de los muros de aquella opulenta casa de Santiago se escondiera una verdad tan cruel. La pregunta que se hacían todos no era solo quién había matado a Asunta, sino por qué sus propios padres habían urdido un plan para acabar con la vida de la niña que, según ellos, era lo que más amaban en el mundo. La respuesta, espeluznante y compleja, empezaría a ser desvelada por los laboratorios forenses y los analistas informáticos. El primer capítulo de esta historia se cerraba con la caída de la máscara social.
Lo que sigue es la disección fría de la evidencia que transformó a dos padres respetables en los verdugos de su propia hija, revelando la toxicidad y el cinismo que habían estado cociéndose a fuego lento durante meses. El camino de la justicia Basterra, encontrado en la pista forestal de Cacheiras, en el municipio de Teo, a la 1:15 madrugada del 22 de septiembre de 2013, fue el detonante que hizo estallar la verdad oculta de la familia Porto Basterra. La escena del hallazgo era desoladora, y para los expertos de la Guardia Civil, ofrecía las primeras pistas cruciales sobre la naturaleza del crimen y la identidad de sus autores. Asunta yacía en una posición de abandono, sin signos de lucha ni de violencia sexual. Su cuerpo, vestido con una camiseta blanca y pantalones grises, estaba inusualmente limpio, lo que descartaba inmediatamente un secuestro seguido de forcejeo en un entorno rural. La autopsia preliminar revelaría que la niña había muerto por asfixia, probablemente por sofocación o estrangulamiento. Además, presentaba pequeñas lesiones en las muñecas, lo que sugería que había sido maniatada. Sin embargo, el elemento más desconcertante y decisivo para la investigación se revelaría horas después en el Instituto de Medicina Legal de Santiago. El análisis toxicológico del cuerpo de Asunta, realizado por los forenses, arrojó un resultado espeluznante. La niña no había muerto de forma natural ni por una asfixia fortuita. Su organismo contenía una cantidad masiva letal del principio activo lorazepam, un potente ansiolítico y sedante de la familia de las benzodiazepinas, vendido bajo marcas como Orfidal. La dosis detectada era tan alta que era suficiente para derribar a un adulto, y probaba que había sido drogada antes de ser asfixiada. La muerte había sido premeditada, fría y sobre todo, silenciada. Mientras los forenses establecían la causa de la muerte, la Unidad Central Operativa, UCO, de la Guardia Civil se centró en desentrañar la cronología de las últimas horas de Asunta y, crucialmente, en el comportamiento de sus padres. La UCO sabía que, en la mayoría de los crímenes infantiles, el círculo íntimo es el principal sospechoso, y las mentiras de Rosario y Alfonso en las primeras declaraciones no hicieron más que confirmar esta hipótesis. La clave de bóveda que derrumbó la coartada inicial de los padres fue la grabación de la cámara de seguridad de una gasolinera en las afueras de Santiago. Rosario Porto había declarado que, tras separarse de Alfonso, había conducido sola hacia la casa de Teo, llegando allí solo después de las 7:00 horas. Ella insistía en que había dejado a Asunta en el piso de Santiago sobre las 6:00 horas para que estudiara. La grabación de las 6:18 horas mostraba nítidamente a Rosario conduciendo su Mercedes por la autovía A54, y lo más importante, Asunta Basterra estaba en el asiento del copiloto. Confrontada con esta evidencia irrefutable, Rosario se vio obligada a modificar su versión. Dijo que sí, que había ido a Teo con Asunta, pero solo para dejarla allí, y luego había regresado inmediatamente a Santiago. Minutos más tarde en el mismo interrogatorio cambió de nuevo. Tal vez volví a Teo porque me di cuenta de que no llevaba la radio o el bolso. Los investigadores sabían que este baile de versiones no era un signo de confusión por el dolor, sino un intento desesperado de ocultar la verdad. La casa de Teo era el nexo geográfico entre la partida de Asunta y el hallazgo de su cuerpo. Si la niña estaba en el coche de su madre camino a Teo a las 6:18 su muerte y posterior traslado debieron ocurrir entre ese momento y las 10:30. Pero, ¿qué hacía Alfonso en este relato? Él mantenía una coartada de hierro. Había comido con Asunta, la había visto estudiar hasta las 6:00 y luego se había quedado en casa. La UCO se centró en desbaratar esta versión y pronto encontró elementos que lo vincularon directamente con el veneno. El análisis de los historiales clínicos de Asunta se cruzó con los testimonios de los profesores. Semanas antes, en julio de 2013, Asunta había faltado a clases de música, alegando fuertes mareos y somnolencia. Su profesora de música testificó que la niña le había dicho que su padre le estaba dando unos polvos blancos, que la hacían sentir muy mal,
síntomas que coincidían perfectamente con los efectos secundarios del lorazepam. La Fiscalía estableció que, si los síntomas de la sedación coincidían con la administración de una sustancia por parte de Alfonso meses antes, él tenía conocimiento y acceso al medicamento. El rompecabezas de la coautoría empezaba a tomar forma. La madre trasladó a la víctima al lugar del crimen, la casa de Teo. El padre era quien supuestamente administraba el sedante preparando el terreno. El 24 de septiembre Rosario Porto fue formalmente detenida, acusada de homicidio. Días después, el cerco se cerró sobre Alfonso Basterra, que fue detenido por la misma acusación. En la mente de los investigadores el móvil no era claro, pero el modus operandi sí, un plan orquestado por ambos para eliminar a su hija, un plan que había fallado en un solo punto, la limpieza de su propia casa. La inspección de la casa de Teo, el presunto escenario de la asfixia, fue crucial. La Guardia Civil encontró una cuerda de color naranja idéntica a los fragmentos de cuerda hallados cerca del cuerpo de Asunta. Aunque no era la misma cuerda usada para maniatarla, la similitud era tan alta que vinculaba directamente la propiedad de los padres con el mecanismo del crimen. Además, los agentes se incautaron de los ordenadores y teléfonos de la pareja. Las primeras búsquedas revelaron datos inquietantes sobre Alfonso Basterra. Sus hábitos de vida eran meticulosos, rayando en lo obsesivo, y sus búsquedas en Internet en los meses previos al crimen lo ligaban de manera irrefutable a la sustancia que mató a su hija. La tragedia de Asunta ya no era un misterio, sino una traición consumada. Los padres, desde sus celdas separadas, comenzaron un juego de mentiras cruzadas que definiría el juicio, pero la evidencia forense y tecnológica ya había sellado su destino. El cuerpo de Asunta, abandonado en la oscuridad de un camino rural, se había convertido en el testigo mudo más poderoso de la frialdad de sus verdugos. El siguiente paso de la investigación sería adentrarse en la mente de los asesinos a través de la ciencia, confirmando que la muerte de Asunta no fue un acto impulsivo, sino el final de Basterra llegó al Instituto de Medicina Legal de Santiago de Compostela. La investigación se transformó de una búsqueda policial a una disección científica. Los forenses y toxicólogos asumieron el protagonismo, y su trabajo en el laboratorio se convertiría en el testimonio más irrefutable y devastador de la acusación. Si los padres de Asunta habían intentado silenciar la verdad, la química del cuerpo de la niña se encargaría de gritarla. El análisis toxicológico del organismo de Asunta arrojó un resultado que desterraba cualquier posibilidad de muerte accidental o natural. En la sangre, los tejidos y crucialmente, en el contenido gástrico, se detectó una concentración masiva del principio activo lorazepam. Los expertos confirmaron que la niña había ingerido una dosis letal de este potente sedante, vendida bajo el nombre comercial de Orfidal. La cantidad era tan elevada que era suficiente para dejar a una persona adulta en un estado de sopor total e indefensión, y en el cuerpo de una niña de 12 años, garantizaba la incapacitación absoluta. Esta revelación no solo probaba que Asunta había sido drogada, sino que fue sometida para facilitar el acto final de la asfixia sin encontrar resistencia. Pero el hallazgo más escalofriante de los toxicólogos fue la cronología del envenenamiento. Utilizando la técnica del análisis de cabello, que permite rastrear la ingesta de sustancias a lo largo del tiempo, los peritos descubrieron que el lorazepam no había sido administrado solo el día de su muerte. El cabello de Asunta contenía trazas del sedante en concentraciones significativas en diferentes tramos, indicando una administración paulatina y constante del fármaco durante los meses de verano de 2013. La ciencia forense acababa de convertir los vagos síntomas de salud de Asunta en la prueba de un plan criminal. Los mareos, la somnolencia excesiva y los desmayos que sus padres habían achacado a una supuesta alergia o a la fatiga escolar, y que habían llevado a Asunta a confesar a su profesora de música que su padre le daba polvos blancos que la hacían sentirse mal, eran en realidad los efectos de un envenenamiento continuo. El desmayo que Asunta sufrió el 5 de julio, justo después de comer en casa de Alfonso, no fue un suceso fortuito,
sino un evento de sedación extrema que, según la fiscalía, marcó un intento fallido y prematuro de acabar con su vida. Esta cronología química estableció el elemento de premeditación en el crimen. Los asesinos no actuaron por impulso. Habían estado preparando a la víctima durante meses, minando su capacidad de defensa y su voluntad, hasta que estuvo lista para el acto final. El lorazepam se convirtió en la prueba reina que desmanteló la defensa de los padres. El siguiente paso fue conectar el veneno con su proveedor. Aunque Rosario Porto tenía una prescripción de lorazepam por su cuenta, las compras masivas que permitieron acumular la dosis letal no procedían de su farmacia habitual. Fue el trabajo de la Guardia Civil en los dispositivos de Alfonso Basterra el que cerró el círculo. Los analistas informáticos rastrearon el ordenador personal de Alfonso y encontraron el rastro digital de las compras online de lorazepam, realizadas en cantidades industriales y bajo distintas nomenclaturas genéricas, todas ellas efectuadas meses antes del asesinato. Esta evidencia digital demostró que Alfonso, quien negaba consumir el fármaco, no solo tenía acceso a la sustancia letal, sino que la había acumulado deliberadamente. La fusión de la toxicología y la tecnología resultó letal para los acusados. La prueba química confirmó el qué y el cuándo del envenenamiento continuado y letal. La prueba informática confirmó el quién lo proveyó, Alfonso, y por ende el cómo se planificó. Para la fiscalía, la conclusión era clara: el crimen fue un acto coordinado. Alfonso Basterra proveyó el arma silenciosa y la administró durante meses. Rosario Porto, la madre, fue la encargada de trasladar a la niña, ya sedada por una dosis final, a la casa de Teo, el lugar donde se llevó a cabo el acto final de la asfixia. La frialdad del veneno, sumada a la mentira de los padres sobre el día del crimen, fue la evidencia que no dejó espacio para la duda. El lorazepam no solo había acabado con la vida de Asunta, se había convertido en el testigo mudo que, desde el laboratorio, señalaba directamente. Descifraron la forma en que Asunta Basterra murió. Fueron los analistas de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil quienes trazaron el camino que condujo al crimen, convirtiendo los dispositivos electrónicos de los padres en los testigos más fiables de su traición. En la era de la hiperconectividad, las mentiras pronunciadas se estrellan contra la memoria fría de los datos, y en el caso Basterra Porto la tecnología se convirtió en las esposas invisibles que sellaron su destino. La coartada de Alfonso Basterra se basaba en la inacción. Él se había quedado en casa, leyendo o estudiando sin moverse de su piso de la calle República del Salvador. El análisis de su teléfono móvil y, crucialmente, de su ordenador personal, demostró que esta quietud era una farsa. Los registros de actividad y las antenas de telefonía probaron que Alfonso se movió aquel sábado, desmantelando su pretensión de ajenidad al crimen. Pero más allá de la geolocalización, el verdadero peligro para Alfonso residía en su obsesión digital. Alfonso, un hombre metódico y puntilloso, dejó un rastro digital impecable de su planificación. Los investigadores lograron acceder a su historial de navegación y a las transacciones de compra. Allí encontraron la evidencia irrefutable que ligaba su actividad con la prueba forense, las compras repetidas y organizadas de lorazepam a través de Internet. Meses antes de que Asunta muriera, Alfonso había adquirido grandes cantidades del sedante que la toxicología identificó en el cabello y el cuerpo de la niña. Estas compras, realizadas bajo nombres genéricos para evitar levantar sospechas, demostraron una acumulación de veneno con un propósito claro. La defensa ya no podía alegar que las pastillas eran para Rosario, pues las cantidades y el patrón de compra señalaban a una provisión deliberada, confirmando la premeditación. El rastro digital, sin embargo, no se limitó a las compras de fármacos. Los analistas se enfrentaron a la tarea de recuperar el material digital que los padres, especialmente Alfonso, habían intentado eliminar meticulosamente. La recuperación de archivos borrados de sus dispositivos reveló imágenes y comunicaciones que exponían la oscuridad de la relación familiar. Entre los hallazgos más perturbadores, se recuperaron fotografías de Asunta tomadas por su padre en el periodo en que ya estaba siendo sedada,
en las que la niña aparecía visiblemente somnolienta, drogada y con síntomas de sedación extrema. Estas imágenes, borradas del disco duro, se convirtieron en un escalofriante diario visual del envenenamiento gradual. No eran fotos de un padre cuidando a una niña enferma, sino la documentación gráfica de un abusador incapacitando a su víctima. La prueba de la planificación se reforzó con el análisis de los mensajes de texto y las aplicaciones de mensajería. Aunque la pareja había borrado muchas conversaciones, la Guardia Civil logró recuperar intercambios que, si bien no detallaban el crimen explícitamente, sí confirmaban la coordinación entre Alfonso y Rosario en los días previos a la muerte de Asunta. Se comunicaban sobre sus movimientos, sobre la presencia de la niña en Teo, y sobre asuntos que la Fiscalía interpretó como ajustes finales en la logística del asesinato. El rastro telefónico probó que la separación de la pareja era, en términos operativos, una fachada. Sus vidas seguían estando peligrosamente entrelazadas, con Asunta como el punto focal de una relación simbiótica que había degenerado en un pacto criminal. La guinda tecnológica del pastel se sirvió con el análisis de los vídeos de seguridad. La cámara de la gasolinera que capturó a Rosario y Asunta yendo hacia Teo fue solo una pieza. Los investigadores rastrearon otras cámaras a lo largo del trayecto, confirmando la hora de llegada de Rosario a la casa de campo, invalidando definitivamente sus múltiples versiones. La objetividad del vídeo y los fríos datos de las antenas despojaron a Rosario de su papel de abogada astuta. Cada coartada que intentó construir fue destruida por su propio coche y su propia huella digital. Para el jurado, la evidencia digital fue crucial. Mostró que Alfonso Basterra, el intelectual de la pareja, no solo proveyó el arma silenciosa, sino que documentó el sufrimiento de su hija. Y que Rosario Porto, la heredera y abogada, no era una madre abrumada por la pena, sino una actriz que no supo ajustar su libreto a la realidad grabada por las cámaras y los servidores de Internet. El rastro digital no solo incriminó a los padres, sino que también demostró que, en la lucha entre la mentira humana y la verdad tecnológica, la ciencia forense y la informática habían destrozado la coartada de los padres de Asunta, el foco de la investigación se trasladó al campo de batalla psicológico, los interrogatorios. Encerrados en celdas separadas, Rosario Porto y Alfonso Basterra intentaron individual y conjuntamente levantar un muro de mentiras que les protegiera de la verdad innegable. Pero sin una versión coordinada y con la presión de la evidencia, ese muro se resquebrajó, revelando un cinismo y una frialdad aterradores. La clave de la estrategia de la pareja fue la inconsistencia. Desde el principio, sus declaraciones a la Guardia Civil fueron un baile de versiones. Rosario, la primera en ser detenida, fue la que más rápido cayó en contradicciones. Su relato sobre el día del crimen se modificó hasta 3 veces, primero, negando haber ido a Teo con Asunta, luego admitiendo el viaje pero alegando haberla dejado en Santiago, y finalmente cambiando los horarios y motivos de su regreso. Cada cambio era un intento desesperado de esquivar la verdad capturada por la cámara de seguridad de la gasolinera, revelando que el tramo entre Santiago y Teo, con Asunta sedada a bordo, era el corazón de su secreto. Los investigadores notaron que su angustia parecía selectiva, no por la niña, sino por el estado de su propia narrativa. Alfonso Basterra, por su parte, mantuvo la versión más rígida y por lo tanto la más fácilmente refutable, la de la quietud absoluta. Él afirmó haber estado en su casa desde las 6 de la tarde horas hasta la denuncia a las 10:30. Bajo presión, su reacción no fue el pánico, sino una hiperracionalización. Su negativa a consumir lorazepam y su insistencia en una rutina inmutable contrastaban con las pruebas de su ordenador, que mostraban las compras del sedante y los archivos de las fotos de Asunta drogada que había borrado. Su frialdad ante las preguntas sobre la salud de Asunta y su nulo interés en la investigación, lo pintaron como el cerebro intelectual y desapasionado del crimen. El momento crucial llegó cuando la presión de la detención comenzó a separar sus estrategias. La incomunicación forzada hizo imposible que la pareja coordinara la última versión. Los investigadores,
con la prueba del lorazepam y la geolocalización en mano, confrontaron a Rosario y Alfonso por separado, obligándolos a reaccionar a la evidencia en tiempo real. En los interrogatorios grabados, la falta de remordimiento era palpable. Rosario se mostró más emocional, utilizando sus lágrimas para intentar empatizar con los agentes, pero su llanto era inconsistente con su comportamiento previo y posterior. En un momento icónico y escalofriante, mientras era trasladada por la Guardia Civil, Rosario preguntó a uno de los agentes, ¿y me van a poner esposas? Su principal preocupación seguía siendo la imagen y la forma, no la vida de su hija. Alfonso, en cambio, optó por el desprecio intelectual. Su actitud era la de alguien que se sabía más inteligente que sus interrogadores, pero su arrogancia le impidió ver el peso de la prueba científica. Su negativa a ofrecer una explicación lógica sobre las compras de Orfidal o sobre la cuerda naranja de la casa de Teo, idéntica a la hallada cerca del cuerpo, cimentó la convicción de la policía de que él no era un hombre desesperado, sino un planificador minucioso. El muro de mentiras se vino abajo con la evidencia de la coautoría. Aunque ambos se negaron a incriminarse mutuamente de forma directa sobre la asfixia, sus mentiras individuales sobre sus movimientos y la sedación de Asunta confirmaron que habían actuado juntos. La fiscalía argumentó que su negativa a admitir quién dio el golpe final era la prueba de su pacto, un silencio calculado para evitar la confesión y beneficiarse de la duda. Sus versiones contrapuestas, en lugar de generar una duda razonable en el juicio, sirvieron para reforzar la idea de que ambos tenían conocimiento íntimo de todos los detalles del plan. La conclusión de los investigadores fue brutal. El móvil de Alfonso Basterra, aunque nunca se explicó completamente, parecía estar ligado a una obsesión por el control de Rosario, usando a Asunta como un punto de chantaje emocional o como un obstáculo logístico en una vida que él quería reordenar. El móvil de Rosario Porto, por su parte, se centró en la liberación. La niña, sus clases extraescolares y su educación ambiciosa, se habían convertido en una carga, una limitación en su deseo de retomar una vida de libertad personal tras su separación. Los interrogatorios revelaron a dos individuos que, bajo la fachada de padres ejemplares, se habían convertido en fríos conspiradores. Habían intentado jugar con la ley y con la verdad, pero sus propias palabras y sus propios dispositivos se volvieron en su contra. La fase de instrucción se cerró con una certeza. Rosario y Alfonso, en un acto de traición inconcebible, habían planificado, sedado y asfixiado a Asunta Basterra. El siguiente escenario sería el juicio, donde estas mentiras tendrían que enfrentarse. Que habían desvelado el macabro rastro químico y digital, el caso de Asunta Basterra llegó a su culminación mediática y judicial. El 29 de septiembre de 2015, 2 años después del crimen, dio comienzo la vista oral en la Audiencia Provincial de A Coruña, un juicio con jurado popular que capturó la atención de toda España. El desafío era monumental: convencer a 9 ciudadanos de que 2 padres con una imagen pública de respetabilidad eran culpables de asesinar a su propia hija. En el banquillo de los acusados se sentaron Rosario Porto y Alfonso Basterra, manteniendo una distancia física y emocional, pero unidos por la acusación de coautoría. La sala se convirtió en un escenario de tensión permanente, donde el cinismo de los acusados se enfrentaba a la frialdad de la prueba científica. La estrategia de la Fiscalía y de la acusación particular, en representación de la familia materna de Rosario, se basó en el concepto de la prueba indiciaria. Al no existir un testigo directo del asesinato, la acusación tuvo que entrelazar los datos para formar una cadena irrompible de culpabilidad. Los pilares de su argumentación fueron 3: el veneno, la coartada caída y el móvil. El testimonio de los toxicólogos y forenses fue el más impactante. Presentaron el informe del lorazepam, confirmando no solo la dosis letal del día del crimen, sino también la sedación continuada de Asunta durante el verano. El jurado escuchó que la niña había sido sistemáticamente envenenada por sus padres, obligándola a suspender sus actividades y aislándola. Los forenses explicaron que la asfixia fue el acto final, cometido cuando Asunta estaba incapacitada, probando el elemento de alevosía.
El segundo pilar provino de la Guardia Civil, que presentó la evidencia digital y de geolocalización. El jurado vio las grabaciones de la cámara de seguridad que situaban a Rosario y Asunta yendo a Teo, destrozando la coartada materna. Se expusieron las compras del lorazepam por parte de Alfonso, y la recuperación de las fotografías de Asunta sedada, demostrando que el periodista no solo proveyó el arma, sino que documentó el sufrimiento de su hija. Estos datos objetivos e inmutables desmintieron cada una de las mentiras de los acusados. El tercer pilar se centró en la falta de móvil claro que empujó a la Fiscalía a teorizar sobre una combinación de motivos: la necesidad de Rosario de liberarse de la carga de una hija con una educación tan exigente, para retomar su vida sentimental, y la obsesión de Alfonso por controlar a su exmujer, viendo a Asunta como un obstáculo logístico en el nuevo ecosistema familiar. En contraste, la estrategia de defensa de los acusados fue un desastre orquestado por la incoherencia. Rosario Porto declaró que era inocente, alegando que la sedación de Asunta había sido cosa de Alfonso, y que ella solo había transportado el cuerpo bajo coacción o en un estado de shock provocado por la situación. Su testimonio fue errático, lleno de contradicciones y momentos de llanto que el jurado interpretó como una actuación. Alfonso Basterra, manteniendo su aura de intelectual, se declaró inocente, negando el suministro del fármaco y la autoría del crimen. Su defensa se centró en la idea de que la verdad no podía ser reconstruida sin un móvil claro, intentando sembrar la duda razonable. Sin embargo, su incapacidad para justificar las compras del lorazepam y su absoluta frialdad ante el destino de su hija jugaron rotundamente en su contra. El juicio se prolongó durante más de un mes. Las defensas de Alfonso y Rosario, en lugar de ayudarse, se hundieron mutuamente al ser incapaces de explicar las pruebas forenses y tecnológicas. Sus versiones, llenas de evasivas y acusaciones veladas, demostraron al jurado que ambos estaban íntimamente familiarizados con los detalles del crimen. Finalmente, el 30 de octubre de 2015 el jurado popular se retiró a deliberar. Tras 4 días de intenso debate, el veredicto fue unánime y contundente: culpables de asesinato. El jurado popular consideró probada la coautoría del crimen con la agravante de parentesco y alevosía, cometer el asesinato sin riesgo para el ejecutor, drogando a la víctima. La sentencia dictada por el tribunal se hizo pública días después. Rosario Porto Ortega y Alfonso Basterra Camporro fueron condenados a 18 años de prisión por el delito de asesinato con la concurrencia de la agravante de parentesco. La condena selló el destino de los padres perfectos. La verdad, silenciada por el lorazepam y ocultada por el cinismo, había emergido a través del trabajo de la Guardia Civil, los peritos y la convicción del jurado. El caso Asunta Basterra concluyó con una condena que sirvió como un toque de atención social sobre la traición más profunda, la de unos 8 años de prisión para Rosario Porto y Alfonso Basterra. El proceso judicial del caso Asunta Basterra llegó a su fin. Sin embargo, el impacto social, la fascinación mórbida y las incógnitas fundamentales de la trama persisten, impidiendo hablar de un cierre total en la conciencia colectiva. La historia de la niña de Santiago de Compostela se grabó en la memoria colectiva como un arquetipo de la traición parental, un recordatorio de que la maldad puede anidar bajo la fachada de la respetabilidad. El veredicto del jurado fue una victoria rotunda para la prueba indiciaria. El caso demostró cómo, en la era moderna, la tecnología y la ciencia forense se han convertido en los testigos más fiables. Sin un testigo presencial de la asfixia, la culpabilidad se demostró gracias a la fusión de 3 elementos objetivos: la toxicología, el lorazepam constante y letal, la geolocalización, la coartada de Rosario desmentida por el vídeo, y la informática, las compras de fármacos de Alfonso y las fotos borradas. Sus propios dispositivos y los rastros químicos se convirtieron en la confesión que nunca pronunciaron. No obstante, el juicio y la sentencia dejaron una verdad incompleta: el móvil real y explícito del crimen y los detalles de la ejecución. La Fiscalía teorizó que el asesinato se debió a una compleja mezcla de motivos: la necesidad de Rosario de liberarse de la carga de la maternidad,
o de la educación intensiva de Asunta, para retomar una vida personal y sentimental libre, y el deseo de Alfonso de ejercer un control tóxico sobre Rosario, eliminando a la niña que era el nexo pero también el obstáculo. Ninguno de los dos confesó ni ofreció una explicación clara. El jurado tuvo que inferir el motivo a partir de sus actos, la premeditación del envenenamiento y la frialdad en la ejecución. Tampoco se pudo establecer con certeza quién de los dos asfixió a Asunta. La sentencia dictó la coautoría, es decir, que ambos planificaron, sedaron y estuvieron presentes en el acto final, actuando de común acuerdo. Esta conclusión fue un reconocimiento de que, mientras sus bocas se culpaban mutuamente, sus acciones demostraban un pacto de sangre. El silencio sobre el autor material fue el último acto de complicidad criminal. Tras la condena, la vida de los asesinos tomó rumbos separados. Alfonso Basterra ingresó en la prisión de Teiseiro, a Coruña, manteniendo una actitud de desafío e intelectualismo. A lo largo de los años, su comportamiento en prisión se caracterizó por una reclusión autoimpuesta, dedicada a la lectura y la escritura, y por una obstinada negación del crimen. Alfonso nunca mostró arrepentimiento, manteniendo que era víctima de una conspiración. Rosario Porto, por su parte, se convirtió en una figura mediática y trágica en prisión. Marcada por la culpa y las dificultades de su vida penitenciaria, Rosario intentó quitarse la vida en varias ocasiones. Sus intentos fallidos y su estado psicológico deteriorado mantuvieron su nombre en los titulares. Finalmente, el 18 de noviembre de 2020, Rosario Porto fue encontrada muerta en su celda de la prisión de Brieva, Ávila, poniendo un final definitivo y sombrío a su propia historia, sin que jamás hubiese confesado la verdad a su hija ni a la justicia. El legado de Asunta Basterra, sin embargo, trasciende el destino de sus padres. El caso abrió un profundo debate social sobre la institución de la adopción, forzando una reflexión sobre la idealización de la paternidad y la oscuridad que puede ocultarse tras las puertas de un hogar aparentemente perfecto. La imagen de Asunta, la niña china brillante y talentosa, se convirtió en el símbolo de la fragilidad infantil ante la traición de quienes deberían haberla protegido por encima de todo. Aunque el caso está cerrado en el ámbito judicial, la historia de Asunta, el lorazepam comprado por Internet, la mentira capturada por una cámara de seguridad, y el silencio final de dos conspiradores, permanecerá como uno de los capítulos más oscuros y estudiados de la criminología española, un escalofriante recordatorio de que a veces, el mayor misterio no es quién, sino por qué. El recuerdo de Asunta, la víctima de esta incomprensible frialdad, es lo único que prevalece. Si valoras el periodismo de investigación objetivo y riguroso, suscríbete a nuestro canal, activa la campana y deja tu like para apoyar nuestro trabajo. Tu opinión es vital, deja un comentario y únete a la comunidad Misteria. Gracias por acompañarnos. Hemos concluido la escalofriante crónica del caso Asunta Basterra, un relato de traición y cinismo que demostró cómo la maldad puede utilizar la fachada de la familia perfecta para ejecutar el crimen más abyecto. La verdad, sellada con lorazepam y ocultada con mentiras digitales, emergió para sentenciar a dos padres que convirtieron su amor en un pacto de muerte. Pero la historia de la maldad humana adopta muchas formas, y nuestra próxima parada nos lleva de la fría y controlada conspiración de Galicia a la locura ardiente y sectaria de California. Prepárense para adentrarse en la mente de un hombre que se creyó un profeta musical y espiritual, y que desató una orgía de terror en el verano del amor. Hablamos de Charles Manson y la infame familia. Viajaremos a 1969, al Hollywood de las estrellas, para entender cómo la música, las drogas y la manipulación extrema condujeron a la masacre que puso fin a la inocencia de una generación. No se pierdan la próxima entrega, donde analizaremos la vida y el legado de la familia Manson, la matanza de Sharon Tate, y el escalofriante concepto de Helter Skelter. Suscríbanse y activen la campana para que la locura de Manson no les pille desprevenidos.